saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. No lo duden. Y para la muestra, el botón de hoy. Hoy vamos a hablar sobre salud, uno de los temas bien importante, ¿no? Derecho fundamental autónomo de los colombianos. ¿Cómo realmente se garantiza por parte del Estado ese derecho a la salud? Vamos a hablar con el diputado de Antioquia, Jorge Correa. Él es una persona que ha estado muy atenta al desarrollo de esa problemática en el departamento de Antioquia. Y obviamente tiene que ver con decisiones nacionales. Vamos a saludarlo. Bienvenido, diputado, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo especial y qué rico poderlos acompañar en este espacio de Sinergia Informativa. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Bueno, partamos de la generalidad. Usted anda muy preocupado, dice que la situación de la salud en nuestros hospitales es calamitosa. ¿Por qué? Pues nosotros tuvimos la semana pasada varios días con invitados a los gerentes de varios de los hospitales del departamento de Antioquia. Uno se encuentra que obviamente nuestra red es Savia dependiente y que hoy la situación de Savia Salud como EPS pues no es la mejor. Y que la otra EPS que también tiene, digamos, al sistema con muchas dificultades es la nueva EPS, y lo tienen en dificultades porque la cartera se ha aumentado más de un 30% en la mayoría de los hospitales, y mucha de la cartera tiene más de un año de no pago. Entonces esto genera dificultades para nuestras instituciones hospitalarias, y en lo que más hice énfasis fue precisamente en los temas de la cartera. Y paradójicamente Savia lleva más de 2 años intervenida. Ya hace algunos meses, pues el señor Edwin Restrepo fue relevado por una agente interventora diferente, pero que hoy, por ejemplo, con la decisión que tomó para este año el gobierno nacional con subir la UPC al 5,36%, lo único que ahonda es la situación financiera de estas EPS, y eso repercute inmediatamente en el sistema de salud. Lo que le dio un medio alivio a los hospitales el año pasado fue que la gobernación de Antioquia destinó más de 70.000 millones de pesos para inyectarle a los hospitales. Si esa plata no hubiese llegado, hoy estaríamos hablando inclusive de una situación, pues yo creo que más complicada. A ver, esto es como un círculo vicioso. Empezamos a hablar de los hospitales, de las IPS. Estamos hablando de ellas, pero entonces usted me menciona las EPS, entre ellas Savia Salud, que son las intermediarias entre el Estado, ¿sí? Digamos, y el servicio final que se presta para los colombianos a través de las IPS. Y ahí es donde yo quiero llegar, al círculo vicioso, hacia atrás. Entonces, ¿es de quién la culpa realmente? Si las EPS, por ejemplo, en el caso de Savia Salud, sabemos que es una EPS para el régimen subsidiado y que es mixta. Los dueños son el gobierno departamental, el gobierno distrital de Medellín y una privada que es Confama. ¿Ellos no tienen acaso la responsabilidad de que la EPS tenga la suficiente financiación para que entonces pueda cumplir con los pagos a las IPS, a los hospitales que están en la situación calamitosa, diputado? Diputado Jorge, ¿me oyó? Estamos conversando con el diputado Jorge Correa, diputado de Antioquia, sobre la situación de la salud en el departamento de Antioquia, que no debe ser distinto que en el país. Él dice que es grave. Por ejemplo, los pasivos de los hospitales del departamento reflejan una tremenda crisis porque sus pasivos, vuelvo y digo, superan los 1,2 billones de pesos. En Savia Salud,
que ya dijimos una EPS mixta, y un incremento en la cartera vencida, además, superior al 30%, o sea, la platica que las EPS les deben. Entonces le estaba preguntando yo al diputado acerca del círculo vicioso, y voy a los dueños de la EPS Vía Salud, que son el gobierno de Antioquia, el gobierno de Medellín y Confama. Entonces, si me escucha, diputado, le vuelvo a preguntar, ¿acaso la responsabilidad entonces no está en estos que son los que deben, los dueños, financiar la EPS? Pues hoy recordemos, Roger, que estas EPS están intervenidas. De hecho, hoy en el país hay 8 EPS intervenidas por la Supersalud. Savia lleva más de 2 años y medio intervenida. Hoy Savia no tiene un gobierno corporativo que dependa ni de la gobernación, ni de la alcaldía de Medellín, ni de Confama. Entonces, hablar de que en ese más del 1.200.000.000.000 de pesos, que además se ha aumentado esa cantidad con la administración del gobierno nacional, hablar de que Antioquia o Medellín o Confama vayan a capitalizar cuando no tienen el control de la EPS, pues realmente no es la salida. El año pasado muchos de los gremios de salud estaban pidiendo que la UPC para este año, para que el sistema de salud no se viera tan golpeado como efectivamente lo está haciendo, subiera por encima del 16%. Hoy, no hoy subió el 5,36%. Recordemos también que la Corte Constitucional se acabó de pronunciar al respecto del valor de la UPC para este año y de los mayores recursos que debería dar el gobierno nacional a la salud desde años anteriores. Entonces esperemos que el gobierno nacional no se haga el sordo, que realmente respete lo que la Corte Constitucional pues le ha planteado, y que esos recursos que hoy se necesitan pues lleguen, sin dejar de reconocer que el sistema de salud necesita unas reformas, pero que la reforma que hoy están planteando en el Congreso de la República no satisface a las necesidades reales de lo que el sistema de salud necesita. Bueno, vamos a hacer un corte para unos mensajes y ya volvemos a conversar con Jorge Correa, diputado de Antioquia, sobre este tema de la salud en no solamente Antioquia, por lo que nos dice al final, en Colombia entera. ¿Qué responsabilidad tienen unos y otros? La salud, derecho fundamental autónomo de todos los colombianos. Ya regresamos. Con más de 24.000 millones de pesos, estamos modernizando espacios deportivos y recreativos para todos. Alcaldía de Itagüí. Conversando con Jorge Correa, diputado de Antioquia, quien se ha mostrado muy alarmado con la situación de la salud en el departamento. La situación de los hospitales es como, veamos aquí precisamente, cómo es, de acuerdo con las deudas acumuladas, la situación de cada uno de ellos. Miren, Hospital La María, 126.281 millones de pesos. Hospital San Vicente de Paul de Caldas, 126.281 millones de pesos, igual que La María. San Rafael de Itagüí, 44.504 millones. Hospital Mental de Antioquia, 26.601 millones. Hospital Marco Fidel Suárez, me parece que este es el de Bello, 58.136 millones de pesos. Y Carisma, 920 millones adeudados por Savia Salud. Doctor Jorge, todas estas son deudas de Savia Salud a estas entidades, a estas IPS. Jorge Correa, diputado de Antioquia, vuelvo y le digo, estas son las deudas acumuladas de la EPS mixta Savia Salud hacia estas entidades. Mientras vuelve el doctor Jorge Correa, ya está con nosotros. Sí, señor. Ok. ¿Me oyó la pregunta? No, Roger.
Que si esas deudas que estaba viendo usted ahí son solamente de la EPS mixta o también Sabia Salud. No, O EPS. es el acumulado de las carteras totales, pero donde Sabia sí es el mayor responsable con cerca del 40 o el 50% de esa cartera de varias de esas instituciones. Pues con Sabia Salud. Vuelvo y digo, yo me tengo que devolver al comentario que hice de quiénes son los dueños de Sabia Salud. Listo. Entonces el gobierno hace 2 años la interviene y les quita la administración, digámoslo así, para solucionar el problema. ¿Cuál es el lío que no es posible solucionar el problema? ¿Qué es lo que pasa? No, ahí hay un problema estructural, Roger, indiscutiblemente. Hay un problema de ingresos por savia y eso está claramente identificado, sin dejar de desconocer que con el anterior gerente interventor, pues hay una serie de irregularidades o de presuntas irregularidades que espero y aspiro que los entes de control pues entren a aclarar muchas situaciones de lo que venía ocurriendo de los manejos de savia. Desde que se intervino hasta el día de hoy, se había aumentado sus pasivos en más de 400.000 millones de pesos. Y eso se debe a malas administraciones, sobre todo la intervención que acabó de pasar, se debe a que el aumento de la UPC no le da a Savia realmente para responder al régimen, sobre todo subsidiado, que es la mayoría de sus pacientes, el 92% de sus usuarios son del régimen subsidiado. Si por ahí suben la UPC el 5,36, pues obviamente Savia entra en mucha mayor dificultad. Y si tenemos en cuenta que la diferencia entre el régimen subsidiado y el comparativo es de casi el 15% menos en el subsidiado, pues obviamente para Savia se vuelve muy complicado. Es más, hoy Savia hoy Savia tiene identificado dónde es que tiene mayores costos y los mayores costos están en los pacientes del Valle de la Aburrá, sobre todo Medellín. Por cada 100 pesos que le entran a Savia se gasta 125 por esos pacientes de alto costo. Oiga, y usted ha mencionado todo el rato la UPC, que es la unidad por capitación, que es lo que Sí, el gobierno les entrega a estas por entidades paciente. por cada paciente. 5,36%. Finalmente, la Corte Constitucional, usted también lo mencionó ahorita, había indicado, ordenado, mejor, digámoslo de esa manera, al Ministerio de Salud y Protección Social. Señores, de verdad que esa plática es muy poquita, que es el incremento para el año 2025. Tiene que llegar siquiera al 10%, por lo menos, a la lógica del incremento del salario mínimo, aunque aquí se habían quedado en el IPC, que son dos cosas distintas. Finalmente, ¿qué ha pasado con eso? Sabiendo que la Corte Constitucional dio la orden frente a eso que ha dicho el ministerio. Hasta ahora absolutamente nada. La semana pasada salió una versión de que el Ministerio de Salud acataba el tema de la Corte Constitucional, pero hasta ahora pues no se ha visto que se haya avanzado ni en las mesas técnicas que se piden, ni en el reajuste de la UPC. Este gobierno ha sido más bien, digamos, su posición frente al tema de salud, uno siente en el fondo que es más ideológico que pragmático frente a la responsabilidad que tienen con la salud. Si uno va y mira lo que ellos han propuesto en salud, pues se fija en el modelo que le están aplicando a los docentes y ve que ese modelo desafortunadamente sigue teniendo mala atención para los docentes en el país. Entonces, esperemos que no desacaten lo que la Corte Constitucional como una instancia importante del país pues ya le ordenó al gobierno nacional. Oiga, usted dice que el gobierno nacional de pronto está ideologizando el tema de la salud. Le voy a hacer una pregunta que
digamos, no tiene nada que ver con política ni ideología, sino con una verdad de perogrullo, es evidente. ¿No será que también es responsabilidad del gobierno departamental a través de Andrés Julián Rendón, que permanentemente está atacando y peleando con la administración de Gustavo Petro, lo mismo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez? O sea, la ideologización o la politización, si se quiere, es como por lado y lado, y es como, déjeme utilizar una expresión muy propia de los paisas, como estarle dando patadas a la lonchera a sabiendas que precisamente como usted lo está planteando, el bolígrafo está en el poder del gobierno central. Lo que pasa es que el problema de la salud no es un problema que se esté centralizando solo en Antioquia, Roger. Entonces, si lo tocamos desde el tema de la salud, vemos cómo en todos los territorios de alguna manera se está viviendo la misma crisis en mayor o menor medida. Entonces, yo entiendo que para las grandes soluciones debe haber un flujo de diálogo entre los gobiernos locales y nacionales. Sin embargo, hoy cuando uno, después de pasar a la cumbre de gobernadores y ve a gobernadores que han sido afines al gobierno nacional y los ve alzándole la voz al presidente, pues uno dice, bueno, entonces si hasta los que le hablan diferente a Petro, pues no han podido con él, pues obviamente los gobiernos que están en otra orilla diferente, mucho menos, porque uno tampoco ve esa buena relación con los gobiernos cercanos. Cuando uno ve, por ejemplo, a la gobernadora del Chocó, que hizo campaña por él, haciendo los reclamos de una manera clara, contundente, y dice, venga, pero es que mi departamento está en situación peor. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿de Perfecto. qué sirve ser amigo de ese gobierno? Ya, muy bien. Esa respuesta responde con lógica a la inquietud, sí, porque es verdad que tiene toda la razón. Pues si los amigos entonces también se sienten abandonados, pues no se puede pensar otra cosa distinta que hay algo, está fallando algo en el alto gobierno en el tema de la salud. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos con usted, Jorge Correa, diputado de Antioquia. Diputado Jorge Correa, antes de cambiarle de tema, una síntesis, a modo de conclusión, ¿qué debe pasar con nuestro sistema de salud para que nuestros hospitales no estén sufriendo la calamitosa situación que hoy sufren por falta de recursos? Yo creo que hoy definitivamente la salida, Roger, debe ser que el gobierno nacional acate lo que la Corte Constitucional le está obligando. Hay que revisar definitivamente en el corto plazo el tema de la inyección financiera al sistema de salud y obviamente ir planteando una reforma al sistema de salud, pero una reforma concertada donde donde todos quepan, no un tema ideologizado que desde la administración de Carolina Corcho se intentó casi que obligar, pensando en un esquema parecido al del Seguro Social que existió hace varios años. Yo creo que hoy lo que debemos de pensar es, claro, hay que hacer reformas, sí, hay que cambiar cosas en el sistema de salud, sí, hay que tratar de que no entren aquellos privados que quieren abusar del sistema de salud, sí, pero hay que aprovechar también la capacidad de muchos privados que le hacen también mucho bien al sistema de salud. O sea, una reforma sí, pero no así, sin concertación, pero una reforma sí, definitivamente, desde que yo me conozco como periodista que hace más de 30 años, casi cercano al tiempo del nacimiento de la Ley 100, se viene hablando de la urgencia de una reforma, y no ha sido posible. Ahora estamos a puertas, pero ¿cómo? Hay que concertar, hay que llegar a consenso al respecto. Oiga, doctor Jorge,
Correa, ¿usted qué piensa de la decisión del gobierno a través de sus ministerios de Hacienda, de Agricultura y Medio Ambiente, de crear una zona especial que llaman área de protección de producción de alimentos para que allí solamente se pueda cultivar alimentos y evitar que la minería afecte esos territorios? Que hay, pues, digamos, una reacción adversa de parte del gobierno departamental y de, pues, varios de los alcaldes de estos municipios del suroeste antioqueño. Yo creo que hay varias situaciones, Roger, que juegan en contravía de una decisión que puede que sea técnica, pero que en el fondo se siente un tufillo por allá, como de una reacción contra una subregión de Antioquia que es muy contraria digamos, lo que son las políticas del gobierno nacional. Si bien lo que se explicó en el municipio de Támesis, el día que estuvo el gobernador, el día que estuvieron las ministras, se explicó que la resolución era una resolución inicial que iniciaba el proceso de concertación con la comunidad, que a partir de esa resolución que hoy está aprobada, pues no hay ninguna determinante. Si algún municipio hoy fuera a hacer o a revisar su esquema de ordenamiento territorial o su plan básico de ordenamiento territorial, lo puede hacer y no existe absolutamente nada que lo limite en este momento, que lo obligue en ese tema del uso de los suelos. También es cierto que uno no entiende cómo un gobierno nacional que no ha llevado mayor inversión al suroeste, que no ha hecho, que de alguna forma ha puesto muchas limitantes para que una vía importante como Pacífico 1, pues hoy esté funcionando, así sea parcialmente, le ha puesto todas las talanqueras del caso y ha dificultado muchos procesos en el suroeste, pues hoy esté hablando de plantear ir a concertar con la comunidad del suroeste. Es como si yo le castigo a mi hijo severamente y después quiero ir al diálogo. Obviamente va a haber algo de resentimiento por parte de mi hijo si el castigo fue, digamos, severo, fuerte y demás. Entonces, obviamente hay una situación que genera en el suroeste, en sus alcaldes, algo de intranquilidad, dejando claro que la resolución que hoy existe no pasa absolutamente nada con ella y es el inicio del proceso de concertación. Pero yo creería que hay otras subregiones en el mismo departamento que podrían ser esa despensa importante sin generar esas sensaciones de afectación para el suroeste que hoy, valga la aclaración, no son reales con esta resolución. Ya. Oiga, doctor Jorge Correa, diputado de Antioquia, como diputado, sí, como político, le voy a preguntar esto, ya terminándose el programa, no me da tiempo de más, entonces quiero sí pensar en que sí hay salida a esa animadversión que existe, no solamente en Antioquia, pues como usted nos lo sugirió ahorita, sino con otros departamentos del país, pero Antioquia, que es un país, usted lo sabe, un departamento muy conservador, y que tiene unos gobernantes que han tomado una posición contraria al gobierno nacional, que no es tan conservadora, que obviamente es progresista y de izquierda. Se va a terminar este tiempo que le falta al presidente Gustavo Petro en esa pugnacidad. Es muy difícil que haya una cercanía, precisamente, le hablo en términos políticos, para que haya por lo menos un acercamiento y no se ideologice, como hemos empleado la expresión durante el programa, el tema o los diferentes temas que son de la tranquilidad, de la seguridad, de la supervivencia, de la felicidad de los antioqueños. Estoy conversando con Jorge Correa. A veces pasa esto, no obstante los desarrollos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y es que no es suficiente el Internet, entonces se queda pegada la señal y se nos va.
pero ahí volvió. Finalmente, cortico, me alcanzó a oír la pregunta, la inquietud. Ibas hablando de la relación gobierno-departamento nacional. Síntesis, terminar este gobierno de el presidente Petro con una cercanía para que la ideologización no sea la que mande sobre las decisiones por la felicidad de los antioqueños. Pues yo diría, Roger, que a un año prácticamente de elecciones, antes por el contrario pienso que se va a polarizar más el tema y mucho Sí, más cuando vemos un gobierno nacional que cada vez aprovecha más los medios públicos, los medios institucionales para hacer política. La bandera del M19 con Petro presidente 2026, 29 o 30 era lo que decía sí, eso. 27. Pues realmente lo que genera es una reacción contraria a cualquier tipo de cercanía. O cuando usted nombra ministro del Interior a alguien con, digamos, la forma como Benedetti tiene hoy su nombre, pues dudo mucho que haya posibilidades de cercanía, de acercamientos. Yo no sé cuál gobernador va a ir a sentarse con Benedetti si las mismas ministras del gobierno nacional dijeron que no se sentaban con él. Ya. Esa respuesta es absolutamente contundente y, debo decirlo, desesperanzadora, en el sentido en que yo se lo planteo, el de la búsqueda de la conciliación, de la concertación, del acercamiento. Pero es cierto, pragmáticamente hablando, año preelectoral, olvídese, esto va a generar mucha más pugnacidad. Jorge Correa, diputado de Antioquia, qué bueno que haya estado con nosotros. Usted que está tan atento al tema de la salud, en la medida en que vayan pasando cosas buenas, nos avisa, por favor, que vale la pena que nuestros internautas inteligentes, interesantes y calificados lo sepan de primera mano. Muchas gracias. Claro, Roger, muchas gracias por ustedes, por la invitación y un saludo para toda la mesa de trabajo y por supuesto para los antioqueños. Muchas gracias. Jorge Correa, diputado de Antioquia, y me voy con esa inquietud, con un cierto sabor amargo, por lo que él dice que es cierto. Esto se va a polarizar aún más. Va a haber mucho más resentimiento de un lado y del otro, porque claro, hay que buscar réditos y de un lado y del otro lo van a buscar atacando más a un lado y atacando más al otro. Muchas gracias, José León Vasco, gracias por acompañarme en la producción. Chao.